¿Y si el año 2027 no fuera solamente otra fecha del calendario, sino el final de una cuenta regresiva de 6.000 años? ¿Y si nuestro planeta llevará 200.000 años aislado, en una cuarentena espiritual, esperando una gran luz capaz de reconectarlo con el universo? A esta historia todavía le falta un elemento, un asteroide gigantesco llamado Gog. La combinación es impactante. Reúne el año 6000, el Sabbat milenario, una rebelión cósmica, el paso de Piscis a Acuario y dos fechas concretas, el 20 de junio y el 29 de agosto de 2027. Parece formar un único cronograma, como si cada pieza confirmara a las demás. Sin embargo, el material del que parte este episodio mezcla universos distintos. El año 6000 pertenece a una interpretación teológica. La cuarentena de los mundos rebeldes procede de la cosmogonía de Urantia y de su adaptación literaria. Gog aparece como amenaza dentro de Caballo de Troya. La era de Acuario combina un movimiento astronómico lento con significados astrológicos modernos. Este video no presenta esas afirmaciones como acontecimientos comprobados. Tampoco realiza una investigación independiente. Analiza únicamente la cronología entregada y sus propios límites, separando literatura, teología y astronomía descrita por el material. Solo así podemos comprender por qué el año 2027 adquiere una fuerza narrativa tan extraordinaria. La primera pieza es la imagen de la semana. Según la interpretación presentada, la historia humana reproduce los 7 días de la creación. 6 días representan trabajo, conflicto y aprendizaje. Cada día equivale simbólicamente a 1000 años. Después de 6000 años llegaría el séptimo periodo, un sabbat de 1000 años dedicado al reposo y la restauración. La comparación resulta sencilla. Imagina 6 jornadas consecutivas de esfuerzo sin descanso. Cuando termina la última, el séptimo día no es una pausa cualquiera. Es la señal de que el ciclo se ha completado. Aplicada a la humanidad, esta idea convierte toda la historia en una semana profética. El material relaciona ese séptimo milenio con el reinado descrito en interpretaciones del Apocalipsis. El sufrimiento de la etapa anterior daría paso a una era de paz, justicia y recuperación. De este modo, el año 6000 no sería solamente el final de un conteo. Sería la frontera entre dos condiciones del mundo. Pero fijar esa frontera exactamente en 2027 exige decisiones que el símbolo de la semana no resuelve por sí solo. Hay que elegir genealogías, calendarios, puntos de partida y formas de contar. El propio material reconoce que existen cronologías religiosas diferentes y que algunas sitúan el sexto milenio mucho más adelante. Por eso, identificar 2027 con el año 6000 debe presentarse como una hipótesis teológica contemporánea. La metáfora puede expresar esperanza en un descanso futuro. No funciona automáticamente como un reloj universal aceptado por todas las tradiciones. La segunda pieza amplía el escenario desde la historia humana hasta el cosmos. Según la narrativa descrita, hace unos 200.000 años, Luzbel encabezó una rebelión que afectó a 37 mundos. La Tierra habría quedado dentro de ese grupo y habría sido aislada para evitar que el conflicto se extendiera. La palabra cuarentena transmite una imagen poderosa. Pensemos en una región cuyas comunicaciones son cortadas después de una insurrección. Las fronteras se cierran, las señales desaparecen y sus habitantes dejan de participar en la vida del resto de la comunidad. Con el paso de las generaciones, el aislamiento puede llegar a sentirse como la única realidad posible. En este relato, la humanidad viviría precisamente bajo esa condición. La violencia, la confusión espiritual y la sensación de abandono serían consecuencias de una desconexión cósmica mucho más antigua que cualquier civilización terrestre. El final del ciclo no significaría únicamente un cambio político o religioso. Representaría la reapertura de las comunicaciones con mundos que permanecieron fieles. El material atribuye esta estructura al libro de Urantia
y a conceptos adaptados por la saga Caballo de Troya. Los 37 mundos, los 200.000 años y la administración de una rebelión planetaria no pertenecen, según el propio adjunto, a la historia, la arqueología ni a la tradición bíblica convencional. Debemos tratarlos, por tanto, como una cosmogonía filosófico-esotérica y como materia literaria. Su función es explicar por qué la Tierra parece aislada y por qué una futura reconexión sería tan decisiva. Su precisión numérica no la convierte en evidencia histórica. El fin de la cuarentena estaría acompañado por la Or Gadol, expresión que el material traduce como gran luz. No sería únicamente un fenómeno brillante en el cielo. Representaría el juicio de quienes iniciaron la rebelión, la caída definitiva de las jerarquías rebeldes y la restauración del vínculo entre la Tierra y el orden cósmico. La imagen puede entenderse como el restablecimiento de una red que permaneció desconectada durante milenios. De pronto regresan la señal, la información y la posibilidad de comunicarse con el exterior. Para quienes nacieron dentro del aislamiento, esa reconexión parecería un acontecimiento sobrenatural. Dentro de la cronología, la gran luz cumple una doble función. Por un lado, ilumina y revela. Expone aquello que había permanecido oculto y muestra que la Tierra nunca fue el único mundo habitado. Por otro, separa el ciclo antiguo del nuevo. Después de ella, la humanidad ya no podría regresar a la misma comprensión del universo. Esta expectativa se une al Sabbat milenario. El reposo del séptimo periodo no llegaría simplemente porque una cifra cambia. Llegaría porque la autoridad rebelde sería removida y el planeta volvería a integrarse en una comunidad mayor. Pero una vez más debemos respetar la categoría del relato. La Or Gadol, tal como aparece en el material, pertenece a una interpretación literaria y espiritual. No se presenta aquí como fenómeno astronómico identificado, ni como acontecimiento histórico verificable. Es el símbolo de una humanidad que abandona la oscuridad del aislamiento y recupera una conexión perdida. La transición adquiere una dimensión catastrófica con Gog. El material describe una roca de entre 11 y 15 kilómetros que impactaría en el Atlántico el 29 de agosto de 2027. El choque provocaría tsunamis, erupciones y una oscuridad prolongada durante 9 años. En la estructura de la historia, Gog funciona como un reinicio físico. La vieja civilización no entra suavemente en el nuevo milenio. Es derribada por un acontecimiento capaz de borrar fronteras, instituciones y formas de vida. La comparación ofrecida es extrema: formatear un sistema infectado antes de instalar uno nuevo. La fecha exacta aumenta la sensación de urgencia. No hablamos de un desastre situado en un futuro lejano e indefinido, sino de un día que cualquiera puede marcar. El nombre Gog añade una resonancia bíblica, aunque el propio material aclara que allí designa a un enemigo o nación, y no originalmente a un asteroide científico. La distinción central no admite ambigüedad. La roca gigantesca, su tamaño, el lugar del impacto y sus consecuencias pertenecen a la ficción atribuida a El Día del Relámpago y a los diarios novelescos de los crononautas. No deben transformarse en una alerta científica. Este guión no consulta catálogos astronómicos, porque trabaja únicamente con el adjunto. Dentro de ese límite, conserva la advertencia incluida en el propio material. Gog es un recurso narrativo de Caballo de Troya, no una colisión confirmada para agosto de 2027. Antes del supuesto impacto aparece otra fecha, el 20 de junio de 2027. El material la identifica con Shavuot y la presenta como cierre de puertas. Sería el último momento para firmar un compromiso espiritual antes de los acontecimientos de juicio. La metáfora pertenece a la boda celestial. Shavuot representaría la aceptación de los votos. Sukkot, situado en otoño dentro de esta cronología, sería el banquete posterior. Entre ambas fiestas quedaría el impacto de Gog, como si la catástrofe separara la etapa de preparación de la celebración del nuevo mundo.
El cronograma se conecta también con el paso de Piscis a Acuario. Piscis, representado por el pez, se asocia aquí con la primera venida y con la era que termina. Acuario, el portador del agua, simbolizaría una nueva etapa de conocimiento, agua viva y conexión directa con el Creador. El material distingue entre dos planos. La precesión de los equinoccios describe un cambio astronómico muy lento. Las fronteras entre eras pueden abarcar siglos y no forman una puerta que se abre en un día exacto. Vincular Acuario con Shavuot, Gog y el regreso mesiánico constituye una lectura astrológica y teológica moderna. El 20 de junio, el 29 de agosto y Sukkot forman así una secuencia interpretativa, no tres estaciones demostradas de un mecanismo cósmico. Su fuerza nace de la manera en que organizan compromiso, crisis y celebración dentro de una sola historia. Al reunir todas las piezas aparece una narración completa. Durante 6.000 años, la humanidad trabaja bajo una condición dañada. La Tierra permanece aislada por una rebelión de 200.000 años. En Shavuot, se cierra la oportunidad de alinearse. Gog destruye el orden anterior. La gran luz termina la cuarentena y el Sabbat milenario inaugura la era de Acuario. La historia resulta convincente porque cada símbolo parece ocupar un lugar preciso. El reloj de arena aporta urgencia. El asteroide representa el reinicio. La boda ofrece promesa y protección. La cuarentena explica la desconexión humana. Acuario anuncia una identidad renovada. Pero la coherencia interna no convierte una cronología en prueba. Una interpretación puede organizar símbolos de manera impresionante y seguir siendo una interpretación. Una novela puede incorporar fechas, dimensiones y consecuencias detalladas y continuar siendo ficción. Una cifra exacta puede producir seguridad emocional sin demostrar que el acontecimiento ocurrirá. Separar categorías no destruye el misterio. Permite disfrutar de Caballo de Troya como literatura, analizar Urantia como cosmogonía y comprender el año 6000 como esperanza teológica, sin sembrar pánico, mediante una amenaza astronómica presentada como inevitable. Quizá la pregunta más reveladora no sea qué ocurrirá en 2027, sino por qué necesitamos imaginar un reinicio. Tal vez expresa el cansancio ante la violencia, el deseo de justicia o la esperanza de que la historia posea un límite y una restauración. ¿Qué elemento te parece más interesante? ¿El Sabbat milenario, la cuarentena espiritual, la gran luz o el asteroide Gog como recurso literario? Déjame tu opinión y suscríbete para continuar separando tradición, interpretación y ficción en los grandes relatos sobre el destino de la humanidad.